El dominio 3 de las normas globales de auditoría interna, gobierno de la función de auditoría interna, consta de 3 principios y 9 normas. Los 3 principios son autorización del Consejo, posicionarse de manera independiente y supervisión del Consejo. Este dominio describe los requisitos para que los directores de auditoría trabajen estrechamente con el Consejo para establecer la función de auditoría interna, posicionarla de manera independiente y supervisar su desempeño, así como también marca las responsabilidades de la alta dirección que apoyan las del Consejo y promueven un gobierno sólido de la función de auditoría interna. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 66, segunda temporada. Normas globales de auditoría interna. Dominio 3. Gobierno de la función de auditoría interna. Entrega 4 de 6. En este episodio, el cuarto de 6 de este aparte dedicado a las nuevas normas globales de auditoría interna emitidas por The Institute of Internal Auditor, máximo organismo rector a nivel mundial de la especialidad de auditoría interna, estaremos revisando lo atinente al dominio 3 de la normativa en cuestión, esto es, gobierno de la función de auditoría interna. El dominio 3 agrupa las normas que rigen la relación entre el director de auditoría interna, el consejo y la alta dirección en relación con el gobierno de la función. Se hace hincapié en la necesidad de diálogo obligatorio y frecuente entre estos 3 actores para que la función sea realmente efectiva. Si bien el director de auditoría interna es responsable de los requisitos de las normas de este dominio, todas las actividades de gobierno de la función deben encontrarse respaldadas por acciones concretas del Consejo y la alta dirección, ya que son esenciales para que la función de auditoría interna sea efectiva y cumpla satisfactoriamente el propósito de la auditoría interna. En este dominio 3 no solo hay principios y normas, sino también llamadas a la acción para el Consejo y la alta dirección, identificadas como condiciones esenciales. Esto con la finalidad de buscar la mejor eficacia de la función de auditoría interna. En este dominio se puntualizan 4 ítems específicos relacionados con la función de auditoría interna. 1. Reunión con el Consejo y la alta dirección. 2. Falta de acuerdo sobre las condiciones esenciales. 3. Definición del Consejo. Y 4. Aplicación de este dominio. Respecto a la reunión con el Consejo y la alta dirección, el director de auditoría interna debe conversar con el Consejo
y la alta dirección sobre este dominio. Dichas conversaciones deberían centrarse en, primero, el propósito de auditoría interna tal y como se articula en el dominio 1, propósito de la auditoría interna. En segundo término, las condiciones esenciales marcadas en cada una de las normas del dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna. Y finalmente, el impacto potencial sobre la eficacia de la función de auditoría interna en el caso de que el Consejo o la alta dirección no proporcionen el apoyo descrito en las condiciones esenciales. Estas interrelaciones son necesarias para informar al Consejo y la alta dirección sobre la importancia de las condiciones esenciales y para obtener el alineamiento entre sus responsabilidades respectivas. En lo atinente a la falta de acuerdo sobre las condiciones esenciales, en el caso de que el Consejo o la alta dirección no estuviese de acuerdo con una o varias condiciones esenciales, el director de auditoría interna debe enfatizar con ejemplos cómo la ausencia de estas condiciones pueden afectar a la capacidad de la función de auditoría de cumplir su propósito o de conformarse con algunas normas. Por otra parte, se hace un llamado a la definición precisa de qué se entiende por consejo. El glosario de las normas globales de auditoría interna define la palabra consejo como el órgano de gobierno de más alto nivel de una organización, como el consejo de administración, directorio, el comité, la comisión de auditoría, la junta de gobernadores o patronato, un grupo de funcionarios elegidos o miembros de designación política u otro órgano que tenga la autoridad sobre las funciones relevantes de gobierno. Por último, en lo atinente a la aplicación de este dominio, las normas se aplican a cualquier persona o función que proporciona servicios de auditoría interna. Dichos servicios pueden ser proporcionados por personas dentro o fuera de la organización, las cuales varían según su propósito, tamaño, complejidad y estructura. Las normas se aplican a los auditores internos independientemente de que sean empleados colaboradores de la organización, contratados mediante un proveedor externo de servicio o una combinación de ambos. De seguida examinaremos cada uno de los principios del dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna. Antes de iniciar con la revisión de los principios de este dominio, hay que recordar que en el dominio anterior, el 2, relativo a la ética y profesionalidad, el mismo posee 5 principios, por lo que en este dominio continuaremos con la numeración progresiva, iniciando con el principio número 6. Principio 6. Autorización del Consejo. El Consejo establece, aprueba y apoya el mandato de la función de auditoría interna. La función de auditoría interna recibe su mandato del Consejo o de la ley aplicable en determinados entornos del sector público. El mandato especifica la autoridad, el papel y las responsabilidades de la función de auditoría interna y se documenta en el Estatuto de Auditoría Interna. Dicho mandato faculta a la función de auditoría interna para proporcionar aseguramiento, asesoramiento, perspectivas y previsiones objetivas. La función de auditoría interna lleva a cabo su mandato al aportar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control a lo largo de la organización. Este principio consta de 3 normas, a saber, norma 6.1, mandato de auditoría interna, norma 6.2, estatuto de auditoría interna y norma 6.3, apoyo del Consejo
y de la alta dirección. En resumen, en el principio se trata sobre la autorización de la función de auditoría interna por parte del Consejo mediante el mandato de auditoría interna, que concentra su autoridad, rol y responsabilidades. El mandato se documenta en el Estatuto de Auditoría Interna, documento formal que debe incluir además la información y características detalladas de la función y de los servicios que proporciona. Por último, se potencia el apoyo del Consejo y la alta dirección a la función para promover su reconocimiento en la organización. Principio 7. Posicionarse de manera independiente. Este principio contempla dos normas. Norma 7.1, independencia dentro de la organización. Norma 7.2, cualificaciones del director de auditoría interna. El principio trata el papel explícito que juega el Consejo para establecer y proteger la independencia de la función de auditoría interna. Mediante las dos normas identificadas de este principio, se describen las responsabilidades del director de auditoría interna para documentar las líneas de reporting y la situación de la función de auditoría interna dentro del organigrama, así como el requisito de confirmar su independencia al menos una vez al año. Además, el director de auditoría interna debe ayudar al Consejo a comprender sus cualificaciones y competencias para gestionar la función. En este orden de ideas, entonces, debe dejarse claro que es el Consejo quien establece y protege la independencia y cualificaciones de la función de auditoría interna. El Consejo es responsable de habilitar la independencia de la función de auditoría interna. La independencia se define como la ausencia de condicionamientos que impiden la capacidad de la función de auditoría interna para llevar a cabo sus responsabilidades de manera imparcial. La función de auditoría interna solo puede cumplir el propósito de auditoría interna cuando el director de auditoría interna dependa directamente del Consejo, es cualificado para el puesto y se posiciona a un nivel dentro de la organización que permita que la función de auditoría interna lleve a cabo sus servicios sin interferencias. Principio 8. Supervisión del Consejo. El Consejo supervisa la función de auditoría interna para asegurar su eficacia. Este principio distingue 4 normas, las cuales son norma 8.1, interacción con el Consejo, norma 8.2, recursos, norma 8.3, calidad, norma 8.4, evaluación externa de calidad. La supervisión del Consejo es esencial para asegurar la eficacia global de la función de auditoría interna. Para lograr este principio, se requiere una comunicación colaborativa e interactiva entre el Consejo y el director de auditoría interna, así como el apoyo del Consejo para asegurar que la función de auditoría interna obtenga los recursos suficientes para cumplir con el mandato de auditoría interna. Asimismo, el Consejo recibe aseguramiento sobre la calidad del desempeño del director de auditoría interna y de la función de auditoría interna a través del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, incluyendo la revisión directa por parte del Consejo de los resultados de la evaluación externa de calidad. En el principio se hace énfasis en el papel del Consejo para supervisar la función de auditoría interna, garantizando su eficacia. A lo largo de las 4 normas contempladas, se especifica la necesidad de interaccionar con el Consejo y la importancia de que éste vele por la dotación de recursos suficientes para cumplir con el mandato y llevar a cabo el plan de auditoría interna. Adicionalmente,
Se tratan aspectos de calidad y evaluación de la función, poniendo énfasis en que la calidad ha de entenderse como conformidad con las normas y un buen desempeño. Consideraciones generales y de cierre. La profesión de auditoría interna aspira desde hace tiempo a ser reconocida como parte integral del buen gobierno y a lo que los directores ejecutivos de auditoría alcancen el estatus de asesores de confianza de la gerencia de alto rango y el consejo. Las nuevas normas globales de auditoría interna pretenden acercar la profesión a la consecución de estos ambiciosos objetivos. El ámbito 3 identifica un conjunto de condiciones necesarias para que auditoría interna logre una colaboración eficaz con el consejo y la gerencia de alto rango. Además, articula cómo el consejo y la gerencia de alto rango deberían contribuir a esa colaboración. Para las funciones de auditoría con sólidos marcos de gobierno, los requisitos del ámbito 3 serán vistos como una validación de la alineación entre el consejo, la gerencia de alto rango y auditoría interna. Mientras que para aquellos con marcos de gobierno menos maduros, los auditores internos se enfrentarán al desafío de asegurar que sus funciones se entienden y se consideran como una ayuda para el éxito de las organizaciones, en lugar de ser una función orientada únicamente al cumplimiento. El ámbito 3 cubre áreas asociadas con una función efectiva de auditoría interna, lo que incluye su mandato y estatutos, apoyo del Consejo de Administración y la gerencia de alto rango, independencia, calificaciones de los directores ejecutivos de auditoría, supervisión del Consejo de Administración, suficiencia de recursos, calidad y evaluaciones externas de calidad. Cubre 3 de los 15 principios de las normas: autorización del Consejo, posición independiente y supervisión del Consejo. Si bien estos conceptos no son nuevos para las normas, la forma en que se alinean con el apoyo y la colaboración de la gerencia de alto rango y el Consejo se desarrolla ahora más claramente en el ámbito 3. La adición de requisitos de desempeño junto con la conformidad de principios afín en las nuevas normas eleva aún más la responsabilidad de los directores ejecutivos de auditoría de colaborar con la gerencia de alto rango y el consejo. Las nuevas normas prevén conversaciones de alto nivel que aborden el valor de las auditorías internas, porque el consejo necesita las auditorías internas. ¿Y qué quiere y espera el consejo de la función de auditoría interna? Su autoridad, papel y responsabilidad es esencialmente su mandato. Cumplir los requisitos del ámbito 3 podría parecer muy desafiante, aunque no debería serlo. Quizás las condiciones esenciales sean elementos nuevos, pero los conceptos son los de siempre que se han venido hablando. Independencia, apoyo del consejo, evaluación externa de la calidad y la calidad en general. Estas normas fueron diseñadas para elevar el servicio que prestan los auditores internos y abordar la necesidad de que se comprenda mejor a auditoría interna y se confíe en ella. El ámbito 3 requiere que los directores ejecutivos de auditoría brinden al consejo y a la gerencia de alto rango la información necesaria para establecer el mandato de auditoría interna. El ámbito 3 especifica cómo y por qué los directores ejecutivos de auditoría deberían asegurar que su función sea aprobada por las partes interesadas clave, esto es, su mandato. El mandato debe responder esencialmente a importantes interrogantes involucradas en el mismo, tales como
¿Qué se supone que debe hacer auditoría interna? ¿Por qué existe esta función? Así como con cuánto apoyo se cuenta, ya que un mandato también tiene que ver con el soporte que se tenga. Es necesario señalar que el impacto del ámbito 3 sobre la colaboración entre el Consejo de Administración, la gerencia de alto rango y auditoría interna y el potencial para elevar a la auditoría interna dentro de la estructura de gobierno de la organización diferirá entre las organizaciones, pero su inclusión en las únicas normas reconocidas a nivel mundial para la profesión de auditoría interna plantea posibilidades interesantes y alentadoras. En síntesis, el ámbito 3 de las nuevas normas globales de auditoría interna eleva el nivel de colaboración y comunicación con las partes interesadas clave de auditoría interna. Reconoce que mientras la conformidad con las normas sigue siendo responsabilidad del director ejecutivo de auditoría, las actividades del Consejo de Administración y la gerencia de alto rango son esenciales para la capacidad de una función de auditoría interna de cumplir con el propósito de las auditorías internas. Por tanto, los directores ejecutivos de auditoría deberían desarrollar una estrategia para lograr la conformidad desempeño del ámbito 3 que se adapte a su función. Con esto se concluye la revisión de los aspectos más relevantes del dominio 3. Y para quienes quieran revisar en detalle las normas que se incluyen en este dominio, esto es, los requisitos, las consideraciones para su implementación y los ejemplos de evidencia y conformidad, así como las condiciones esenciales para el caso específico de este dominio, se facilita el link para consultar y descargar las normas globales de auditoría interna. Una vez desarrollado lo contemplado en el dominio 3 relativo al gobierno de la función de auditoría interna, en nuestro próximo episodio, el número 67, se estará abordando, de acuerdo a lo planificado, el dominio 4, gestión de la función de auditoría interna. Hasta aquí dejamos esta entrega, la cuarta de esta serie de 6 de la parte referido a las nuevas normas globales de auditoría interna, y los invito desde ya para que nos encontremos, si Dios quiere, en nuestra próxima emisión. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.